autoría del doctor Raúl Muñoz. Esta tarde nos acompaña también los magistrados, la magistrada María del Rosario Jiménez Moles y el magistrado Héctor Mercado. Les damos la más cordial bienvenida y les cedo la palabra. Tenemos el gusto de presentar una obra de un gran investigador del que se aprende mucho, la eficiencia de la justicia en México. No es cualquier obra, se hace un análisis de lo que ha sucedido en 1995 hasta los 2020. La autora hace una investigación del número de plazas, del número de casos, de toda la justicia en México, desde los juzgados de distrito, a los colegiados, de tribunales federales, de primera instancia, segunda instancia, locales. Hacen un estudio muy amplio, muy importante, y habla de cuál es esa eficiencia que tenemos en nuestro país. De cara a la reforma al Poder Judicial de la Federación, pues no es un tema menor, es un tema muy importante. Y entonces hay que ver cuáles son los problemas que ha representado para México la justicia. En principio hay cientos de procedimientos establecidos en muchos códigos y leyes que podrían obviarse, podrían abreviarse y harían que la justicia no fuera tan cara en nuestro país. Por otra parte, habría que distinguir entre las diferentes esferas y niveles. No es lo mismo la justicia local, que depende de los ejecutivos de los estados, que tienen un impacto muy fuerte en cuanto a la percepción de la justicia en la sociedad, que los percibe como ineficientes, como lentos, como corruptos. Los juicios que enfrentamos en la Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, muchos tribunales, en nuestros divorcios, sucesiones y todo eso, así como las fiscalías que dependen del Ejecutivo Federal, donde se llevan todos los asuntos en materia penal, donde nosotros estamos hasta todo un día para hacer una denuncia penal y sin ningún resultado, con una mala integración de las agregaciones previas, a lo que es la justicia en el Poder Judicial de la Federación. La justicia en el Poder Judicial de la Federación tiene un sistema profesional de carrera que es verdaderamente funcional. Todas las personas llegan por sus méritos, acceden por exámenes, se van capacitando y tienen un nivel de sentencias muy adecuado. Sin embargo, si nosotros vinculamos en general con la ineficiencia de las fiscalías que no integran bien la averiguación previa, pues obviamente no se puede o no puede el juez tener una resolución final si la primera parte del procedimiento está echada a perder. Igualmente, en cuanto a la justicia federal laboral, lo que es el derecho del trabajo, hay un cambio en el modelo. A partir del 1 de mayo de 2019 se crearon los nuevos tribunales laborales individuales y laborales. Anteriormente la justicia no las administraban juntas de conciliación y arbitraje federales y locales. A estas juntas no se les dotó de presupuestos, de manera que se fueran haciendo ineficientes en los 70 años que estuvieron dándole servicio al país, casi un siglo. Entonces, cuando hay estas injusticias en procedimientos tortuosos, lentos, se van en un amparo directo o indirecto al Poder de la Federación, y ahí es donde se obtenía la justicia, porque a nivel federal, juzgados especializados en materia de trabajo que resolvían amparos por omisión, que le decían a las juntas apúrate, o cuando se compartía la resolución final de una junta de conciliación y arbitraje, el justiciable obtenía algo. ¿Por qué? Porque ese servidor público está bien pagado, está capacitado, hizo exámenes para estar donde está y lo puede hacer muy bien. No dudamos que haya habido problemas también en la justicia a nivel federal, que son los que se estudian en este libro. ¿A qué se deben? Bueno, en primer lugar, hay que hacer un equilibrio correcto en lo que es la parte sustantiva del derecho a nivel federal y lo que son los órganos de atención. El autor nos dice, solamente hay 2 investigadores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM midiendo la eficacia que se debe de hacer para cambiar los procesos y las partes de verificación y de supervisión.
Quizá lo que le faltó al Poder Judicial de la Federación, y lo acusa el autor, es que el Consejo de la Judicatura Federal es un organismo administrativo demasiado grande, igual que la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Es un instituto que se lleva la mitad del presupuesto con el Consejo de la Judicatura y no se justifica, puesto que la función sustantiva está en juzgados, en tribunales y en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si lo que yo voy a hacer a nivel federal es administrar justicia, tengo estos dos aparatones, no reduzco estos dos aparatones y pongo el presupuesto en lo que es la justicia. No es raro ver a jueces de distrito en materia penal, en materia civil, en materia laboral, trabajando más de 12 horas diarias y los juzgados penales todavía hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque no se destina el presupuesto adecuado a estas funciones. Las juntas como primera instancia en materia laboral estaban absolutamente superadas y aniquiladas. Acabaron las juntas especiales teniendo 5,000 asuntos por cada 10 personas. El nivel de administración de justicia en primera instancia cuando sufrimos un despido es que son años y años de juicio, porque los funcionarios no se dan abasto, no están preparados, la mayor de las veces están absolutamente superados y no tenemos el equilibrio que desea el autor. Cuando llegan al Poder Judicial, hasta ese momento obtienen justicia en segunda instancia y si hay una cuestión de constitucionalidad incluso en una Corte. Entonces, ¿qué habría que hacer? Los costos para el área sustantiva y sí gastar mucho en tener investigadores que se dediquen a ver cuántos juzgados más se deben de crear, cuántos tribunales laborales, si son suficientes los que existen, porque como ustedes saben, en países donde hay crisis económicas como esta, inflación, aumenta la conflictividad. Estamos muy acostumbrados a la teoría del conflicto. Conocemos poco los medios alternativos de solución de controversias como la conciliación. Ni siquiera sabemos cuáles son los principios básicos de la conciliación. Es voluntaria, a nadie se le puede obligar a hacer una conciliación. Debe de ser flexible, con un buen trato a las partes. Debe de ser imparcial, las mismas oportunidades para las partes para desahogar ese conflicto en un arreglo conciliatorio. Debe de ser absolutamente barata. Y estos medios alternativos de solución deben de establecerse cuando los tribunales están saturados y ya no pueden dar el servicio suficiente. Pero el problema se problematiza si no sabemos distinguir cuál es la culpa de quién. Las malas integraciones de las averiguaciones previas son culpa de los poderes ejecutivos de los órganos del Estado. Puede ser de los gobiernos de los estados o del propio Ejecutivo Federal. La primera instancia ineficaz no es culpa del Poder Judicial de la Federación, es culpa de los poderes ejecutivos de los que dependieron esos tribunales. Por ejemplo, las juntas generales de conciliación y arbitraje dependen de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La falta de recursos fue culpa por años, muchos sexenios anteriores, incluso en este, de los partidos y del Ejecutivo Federal que los llevan al poder. Hay que distinguir eso. Hay que distinguir entre el Poder Judicial de la Federación, que está defenestrado en estos momentos por cosas que no son su responsabilidad, aunque sí, como dice el autor, darle a la parte sustantiva el dinero. Primero hay que atender, nos dice en el capítulo primero, nos dice vamos a atender en cuanto a encuestas de opinión pública, cuáles son los principios básicos del derecho para ir adelante. Bueno, primero que haya eficiencia, que el acceso sea efectivo y gratuito, que sea en tiempo, queremos una justicia pronta y con rapidez, que sea con calidad, queremos servidores preparados, que haya un aprovechamiento óptimo de los recursos, porque siempre va a haber escasez. El juego de la economía es cómo hago más y trabajar en esos medios alternativos de solución de controversias. Esto es un enfoque administrativo, económico que nos hace el autor. En el siguiente capítulo nos dice, hay una relación de disciplinas. Para que funcione la justicia en México no es nada más lo jurídico, hay que relacionarlo con el derecho administrativo, hay que organizar estos recursos limitados y de ahí hacer una administración eficiente. En el capítulo 3 nos habla el autor
de todo lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal y cómo los recursos se han ido más para los consejeros y no para jueces, magistrados y en general para los que son los sujetos de la administración de justicia. ¿Para qué quiere un órgano tototote administrativo si ni siquiera sabe cuántos juzgados tiene que ir dando por el aumento de la conflictividad y si ni siquiera trabaja en esos medios alternativos de solución de controversias? Porque la conciliación puede ser judicial, el propio juez puede trabajar por la conciliación en los juicios de primera instancia como son los civiles y ahora los laborales en estos tribunales nuevos que se crearon y que tienen poca creación, donde los jueces están haciendo maravillas y están llevando los procedimientos que en 5 años llevaban las juntas de conciliación en 6 meses con su sentencia. Hay que apoyarlos y no decir que el Poder Judicial es corrupto cuando vemos que las áreas de corrupción fueron otras y dependen de otros poderes. Los procesos de presupuesto los elaboran para el Poder Judicial de la Federación, nos señala el autor en este capítulo 3, la Suprema Corte, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los aprueban el Consejo de la Judicatura, pasa a la Auditoría Superior de la Federación, esto está en el artículo 74 y 79 constitucional, y finalmente el Poder Ejecutivo dispone. Este año, con aumento de conflictividad, se redujo mucho el presupuesto. Esto no abona, necesitamos que se vea que los principales países del mundo le apuestan con un buen presupuesto a la justicia. En cuanto a las plazas, en el capítulo 4 nos dice cuántas había en 1900 hasta 2022. En 1990 había 11.356 plazas, en 2006 28.494 y para el 2018 40.357 plazas. Bueno, el aumento de plazas se debe a que aumenta demográficamente la población, a que hay inflación, poca economía y aumentan los conflictos, hay mucha violencia. No se pueden dar abasto los juzgados de distrito en materia penal, los juzgados de procedimientos penales y los órganos de amparo en materia penal. ¿Ustedes creen que con este aumento de la violencia no habría que darle más presupuesto, crear más juzgados para poder procesar más y mejor? Y después, en el capítulo 6, nos hace un estudio de la productividad jurisdiccional y nos critica el autor que no existe un grupo de especialistas que vean también la eficacia de las sentencias, unas sentencias que sean técnicas, que sean accesibles para el público, con un vocabulario que entendamos todos los justiciables y no tengamos que ser expertos en derecho para atenderlo. Nos habla finalmente de los nuevos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estos jueces que son todólogos, ¿verdad? Y nos habla finalmente de todo lo que tiene este libro. ¿Por qué lo recomiendo? Primero, porque es multidisciplinario. Mide la eficacia desde muchas materias del derecho, hablando de la fiscal, hablando de la administrativa, hablando de la laboral, porque se le dedica un capítulo a lo laboral. Utiliza impecablemente la estadística. Es una persona que sabe investigar, sabe cómo irse a las bibliotecas, cómo encontrar en el internet, se suscribe a revistas todo el tiempo económicas y está estudiando todo el tiempo para escribir este libro. Es novedoso el estudio que hace, es pionero, a nadie le ha interesado y él se dedica a ver todo esto. Tiene años en los que hacen estudios de la economía, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado. Dice que sí debe de haber un aumento presupuestal, que el gasto público federal debe atender a todo esto. Habla cómo va disminuyendo la administración presupuestal cuando aumenta el conflicto y dice quiero equilibrio en las áreas sustantivas. Y también critica desde luego mucho a los poderes locales que siempre sacrifican el costo en la justicia. Habla de cómo se subsana todo esto con el manejo de presupuestos. Nos habla cómo al principio creció, pero ahora hay una disminución drástica y que esto no abona. Yo creo que el autor merece una felicitación muy grande por esta investigación y creo además que es la primera vez que tenemos en un vocabulario que todos entendemos cómo está la justicia en nuestro país, a dónde vamos y por qué se necesita
estudiar e investigar en ello. Muchas gracias. Soy la otra persona que va a presentar el libro, tuve la fortuna de prologar el libro. El problema de la justicia se reduce a una frase: quiero sentencias que los jueces dicten con independencia y con libertad, que nadie los presione. Eso es lo que buscamos como ciudadanos. Tener confianza en quien nos vaya a juzgar, que lo va a hacer conforme a la ley. Esa es la idea que tenemos. El problema es que para que eso se dé, se tiene que construir todo un andamiaje institucional y social que permita que estas circunstancias se den. El problema que tenemos ahora, ustedes saben que los poderes judiciales, todo en este momento, están pasando por un momento muy delicado. Vamos al desmantelamiento de las plazas de jueces y magistrados que impartíamos justicia, impartimos justicia en materia federal y que nos impiden ahora continuar a través de los mecanismos, porque la forma de elección va a ser ahora a través del voto de la población. En ese sentido, muy rápidamente, para no dejar el punto pendiente, para ser un buen juez se requiere una gran preparación y una rigurosa formación y ser un gran lector. No basta la voluntad de la gente para ser un buen juez, hay que conocer las materias en que se va a juzgar y hay que generar toda una experiencia acumulada para construir una cosa que se llama criterio jurídico que nos permite desplegar la resolución. Que viene ahora no se va a lograr eso, lamentablemente. Las que ya estén formadas, que puedan ser útiles, nadie niega que pueda suceder eso, pero la inmensa mayoría va a ser gente improvisada y los costos no los va a pagar el Poder Judicial local o federal, lo va a pagar la población que recibe las sentencias que van a ser de mala. Entonces, viene a cuento esto porque es el momento actual que estamos viviendo. Pero viene a cuento también porque este es un esfuerzo de investigación. En este libro se pone la eficiencia de la impartición de justicia federal de 1995 a 2022. Entonces la pregunta que se hace uno es: ¿qué tan eficiente es un sistema? Y eso se puede ver desde diferentes puntos de vista. Es un enfoque multidisciplinar. Para mí el enfoque más importante de la eficiencia del sistema judicial es que las sentencias estén bien hechas. Para mí lo más importante, que sean sentencias de calidad, que sean sentencias dictadas en absoluta imparcialidad e independencia. Bueno, como les decía al principio, para ello hay que generar varios mecanismos de construcción institucional. Y uno de los mecanismos de construcción institucional tiene que ver con el fenómeno del apoyo económico que recibe el sistema de justicia federal y los sistemas de justicia locales. Y los sistemas de justicia locales. ¿Por qué es importante el apoyo económico? Porque el apoyo, por un lado, la ausencia de apoyo económico provoca un debilitamiento de los sistemas de justicia laboral, porque atenta directamente contra instalaciones deficientes, capacitación deficiente del personal, salarios bajos o no acordes con el grado de responsabilidad que hay, y este presupuesto en estas condiciones no ayuda a ningún sistema de justicia. En este caso, el estudio que hace el autor en relación al sistema, a la eficiencia de la impartición de justicia, tiene que ver con cuánto cuesta emitir una sentencia en México en el mundo federal. O cuánto costaba de 1995 a 2022.
con el objeto de determinar entonces cuáles son las medidas que deben tomarse para hacer más eficiente el sistema. Yo no niego que se requería una gran reforma judicial al Poder Judicial Federal y a los demás poderes. Lo que estoy diciendo es que lo que se está proponiendo no va a resolver esos problemas. Ese es el asunto. Porque para reformar el Poder Judicial de la Federación deberíamos pensar desde varias vertientes diferentes. Esta es una de ellas, muy importante y que hay que analizar. Las demás vertientes son preguntas: ¿qué les estamos enseñando a los estudiantes de Derecho en la actualidad? Para que sean estudiantes que resuelvan con una visión de libertad y de sensibilidad social. ¿Los programas de enseñanza en las universidades responden a esas finalidades, sí o no? Esa es una primera pregunta que tendríamos que contestar. Otra, ¿la inspección funciona bien? ¿Las inspecciones locales o federales? 3, ¿los circuitos periciales funcionan adecuadamente? ¿Sí o no? 4, ¿los sistemas locales tienen carrera judicial y tienen por lo tanto un sistema autónomo e independiente de justicia que permita decir el Poder Judicial Federal de la Ciudad de México, el Jalisco no sé qué es una cosa, el Poder Judicial de la Ciudad de México es absolutamente autónomo e independiente porque tiene carrera judicial, porque tiene presupuesto suficiente, porque tiene instalaciones suficientes, porque tiene una capacitación rigurosa? Eso es lo que tendríamos que preguntar. Seguimos con las exigencias. Las policías deberían de ser profesionalmente capacitadas. No basta decir vamos a capacitar a la policía. La policía tiene que tener una capacitación especial. Y después sí, tenemos que armar un esquema jurídico que permita garantizar en su instrumentación la independencia y la libertad y la autonomía de los tribunales y juzgados. Tanto a nivel local, porque en este país no existe un andamiaje jurídico que garantice la autonomía y la independencia de los sistemas locales. En el mundo, cuando los sistemas locales funcionan, el sistema federal de vigilancia, que se ve como el nuestro a través del amparo, son organismos muy pequeños o son más reducidos. En nuestro país, lo que está acrecentado es el sistema federal, porque es al que apelan todos los que buscan una resolución conforme a la ley. No digo que no teníamos problemas, lo que estoy diciendo era que éramos el área confiable de todo el sistema de justicia de este país, con los errores, virtudes, defectos, como le quieran llamar, que teníamos. Entonces, el fenómeno de la administración era garantizar esa autonomía y esa independencia circunscrita. Este estudio, para señalar que hay un costo muy grande de emisión por cada sentencia. Pero esto responde, y a eso lo dejé yo, que es muy importante señalar, de lo siguiente. Cuando se habla de un sistema de justicia, no es el sistema de justicia en sí el que tiene la responsabilidad del costo del que emana su sentencia. El primer paso que tendrían que dar las autoridades sería el gobierno judicial. Y es verdaderamente una cosa fabulosa, es una maravilla. Y entonces analizar la simplificación de los procesos judiciales y el abaratamiento de la administración de justicia en términos de ser eficiente el sistema de justicia económicamente hablando. Es un principio de economía procesal y todo el mundo cree que es de actos jurisdiccionales. No, la economía procesal tiene que ver con los menores actos que cuesten menos a las autoridades. Y eso
eso no se hace. Los poderes legislativos emiten la legislación procesal como si fuéramos Dinamarca, como si fuéramos Dinamarca, porque tenemos dinero de sobra y podemos hacer, no importa cuánto cueste la emisión de la sentencia. Nada más les voy a dar un dato. En México existen 4 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando la media es de 40. Desde ahí deberíamos de ponernos a pensar qué hemos hecho para obtener una verdadera independencia judicial y un servicio profesional. Y nos damos cuenta que ha sido verdaderamente muy poco. El poder judicial olvidado, postergado, ninguneado, nunca tomado en cuenta, es el poder judicial de la Federación. Si uno analiza los mecanismos de otorgamiento presupuestal, históricamente el poder judicial ocupa los últimos lugares en otorgamiento de dinero como el sistema. Entonces, hay que analizar cómo llegamos a esa, ¿qué diría yo?, utopía de la sentencia emitida con absoluta independencia y libertad. ¿Cómo llegar a ello? Bueno, tendríamos, esta es una lectura obligada para entender uno de los enfoques fundamentales que tiene que ver con el mundo de la economía, pero tendríamos que analizar también el fenómeno que yo ya mencioné: capacitación, instalaciones, salarios dignos. Pero también tenemos que modificar fiscalías, que ahí es un mundo muy complicado en términos de tráfico de influencia y corrupción. Y tendríamos que analizar entonces inspección, tendríamos que analizar peritajes, servicios policiales, tendríamos que analizar profesionalización del personal policial, tendríamos que analizar el fenómeno de la educación que se recibe de derecho en este país. Porque lo que me llama a mí la atención en los programas de enseñanza del derecho en este país es que le otorgamos 1 hora para enseñarles a los alumnos las finalidades, los principios del derecho y 45 horas para explicar el procedimiento. Entonces, lo que estamos haciendo son pericos que van a vigilar el procedimiento, pero que tienen posibilidades de una reflexión filosófica, teórica del derecho, que les permita reflexionar sobre lo que van a decir. No basta saber cuál es la carretera por la que voy, sino saberla. No saben lo que dicen y lo que nos llegan son unos alegatos. Que si no existiera la suplencia de la queja, no avanzarían, y el problema es la gran derrota del que contrató de buena fe a un abogado para que lo defendiera. Pero en este país yo nada más conozco 2 tipos de abogados. Perdón, los abogados siempre ganan todos los juicios. Yo no he conocido un abogado que haya perdido uno, porque los ganan o el juez se bendiga. Y eso se presta a esa campañita que nos armó Andrés Manuel López Obrador. Es una verdadera mentira y es una bajeza terrible. No hay que negar los problemas que tengamos con el Poder Judicial. Pero al aceptar los problemas tenemos que generar los caminos adecuados de transformación. Y un camino adecuado de transformación es analizar desde este enfoque y de otros la necesidad de optimizar licitaciones, capacitación, que se emitan esas sentencias con autonomía. Si algo se va a perder con este sistema de elección popular es la independencia y la autonomía que se ha ganado en este país, en el mundo federal. Yo no meto la mano con los sistemas locales, pero en el mundo federal había una absoluta autonomía e independencia. Y en los locales experiencias grandísimas de gentes extraordinarias, juristas rigurosos y autónomos independientes, pero dominados por el sistema. El sistema en general admite la tráfico de influencias y la corrupción de dinero. Hay áreas donde se paga muy mal. En fin, esta es una reflexión que se hizo cuando no se sabía
qué iba a pasar. Hoy ya sabemos qué va a pasar, pero sabemos que no es la solución y que esto más temprano que tarde va a repercutir socialmente. Por eso es necesario estar preparados y hacer reflexiones a partir de esto y de otras materias para la búsqueda conjunta de un proyecto de justicia que efectivamente beneficie al pueblo por su autonomía, por su independencia, por su calidad, por su independencia, por su... que sí se puede construir, por supuesto que se puede construir, pero no es voluntad política, debe ser de especialistas. Yo les recomiendo ampliamente esta lectura como parte de una reflexión profunda sobre este fenómeno que nos está pasando. Y espero que les sea útil y les agradezco mucho su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a los magistrados que nos están presentando. Son magistrados federales en diferentes materias. Entonces, para mí es pues, un gran honor que a mí me presenten personas que participan. Eso es más mérito a este evento. Somos afortunados, lo que el año pasado, estar en un lugar donde hay tanta gente interesada por leer, por conocer, por saber, por aprender. Y eso, pues somos así como de los escogidos, de los selectos, no de este país, en general del mundo, donde cada vez se lee menos, ¿no? Bueno, miren, mi formación es economista y en menor medida estudié Derecho, terminé la carrera. Tengo los profesionales, entonces mi trabajo obligatoriamente debería abordar un tema que si es eficiencia, pues tiene que ser de derecho y tiene que ser de economía. Entonces, no podemos abordar el tema de la eficiencia si no manejamos, como ya lo dijeron muy bien los magistrados, cómo los recursos deben utilizarse apropiadamente, y más son recursos de todos nosotros, son recursos públicos que debemos todos vigilar que sean su cometido. Bueno, en relación a esto que he comentado en mi formación profesional, es algo que a mí me asombra, espero que ustedes también. Somos la economía, la 12ª y la 15ª. Y somos un país, en ese sentido, que, bueno, formamos parte del grupo de los 20 países más importantes del mundo. Llegamos a ser la 10ª economía del mundo. Y a mí me asombra cuando se analiza nuestro sistema de justicia, estamos en el lugar, déjenme decirlo a ustedes, en derechos fundamentales tenemos el lugar 95, siendo la economía número 12. Pero bueno, ese número se ve bien. Pero si lo vemos a corrupción, somos el país que está en el lugar número 135 de 142. Es decir, ¿cómo un país que es la 12ª economía del mundo ocupa el lugar número 135 en corrupción? No lo entiendo. Vamos al manejo de la justicia civil. En la justicia civil somos el lugar número 131 de 142 y en justicia penal el lugar número 134. Es decir, no cuadran las relaciones. Como si en un país económicamente importante estamos tan mal en el tema de la aplicación del derecho. Entonces, ya se comentó aquí que me gusta la estadística, me gusta que lo que yo digo sea verificable, sea comprobable, y a veces los que hacemos este tipo de investigación nos topamos con grandes dificultades. Yo, para hacer este libro, alguien diría, bueno, tardé 10 años, pero no tardé 10 años porque yo quería, simplemente tardé 10 años porque fue muy complicado integrar la estadística judicial. O sea, entre cada presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura,
encargaba a un equipo de personas dedicadas al manejo de la estadística judicial y cada uno de ellos hacía su propia metodología. Entonces ya no podíamos hacer comparaciones estadísticas largas porque la propia manera como se elabora no lo permite. Pongo un ejemplo. Yo digo que la impartición de la justicia se debe medir no solo en eficiencia, sino también en eficacia. Es decir, que aquellos procedimientos, juicios que tardan años, cuando hay una sentencia, pues se ejecuten. Y resulta, todos tardamos años en los que hemos tenido juicios en diferentes materias, después de que se resuelve una sentencia, resulta que tampoco se ejecutan. Entonces dice, bueno, ¿qué sentido tiene eso que comentaba el magistrado Mercado? Tenemos procedimientos para la impartición de la justicia enredados, barrocos, yo diría hasta churriguerescos, ¿verdad? Donde el gobernado, donde las personas comunes y corrientes nos topamos con grandes problemas. Nuevamente, en esa comparación de economía y derecho, yo comento, bueno, si somos la economía 12 del mundo y somos el país que en el derecho civil somos el 135 de 142, ¿cómo podemos hacer contratos? ¿Cómo podemos nosotros manejarnos en relaciones de cada que compramos, cada que vendemos, hacemos un contrato? Y cada que compramos y vendemos estamos, como se diría coloquialmente, Jesús en la boca, que si lo que compramos realmente nos lo van a entregar. Y todos los días tenemos ese problema. El día de ayer, estos días hemos comprado el boleto de avión y resulta que tenemos un día antes que hacer el check-in, o poner un ejemplo. Y resulta que después de hacer el check-in nos dicen que ya se vendió el vuelo, ¿verdad? ¿A quién acudimos? ¿A quién recurrimos como gobernado? Estamos indefensos. Entonces, alguien dice, bueno, solamente las grandes empresas que están, que se acogen al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ellos están en otro marco normativo. Pero también ellos no dejan de ser afectados por este tipo de situaciones, ¿no? Tener un sistema tan ineficiente en materia de civil, por ejemplo, que es donde están los contratos, pues nos genera grandes costos económicos, grandes costos sociales, pero no costos nada más a las empresas, costos a todos nosotros. Nosotros estamos pagando la ineficiencia, la ineficacia de un sistema de justicia, de impartición de justicia, no de ahora, desde que somos república independiente, y a eso lo había señalado Tano Paz. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos por aquí. Tenemos una justicia de cabeza. No puede ser, eso que comentaba el magistrado Mercado, no puede ser que el Poder Judicial Federal esté resolviendo los temas que los poderes judiciales locales no resuelven. La misma existencia del amparo, para mí, no debería ni siquiera ser tan importante el amparo, porque deberíamos confiar cada que acudimos a una instancia local, porque para empezar, todos empezamos por una instancia local. O sea, ya cuando los que llegan al amparo son casos especiales, ¿verdad? La materia local predomina en primera instancia. La materia federal en primera instancia sobre casos penales, civiles, federales, competencia, es la minoría de los asuntos, ¿no? Entonces, si no se resuelve el tema de cómo se imparte la justicia en los poderes judiciales locales, todo esto que se está haciendo no va a servir para nada. Nos estamos engañando. No es que no hagan falta hacer una reforma al sistema de justicia. Claro, yo soy de esa idea de que debe haber una reforma integral al sistema de justicia, pero, y por eso yo creo que hay una confusión entre todos nosotros, que no logramos todavía diferenciar la justicia federal de la justicia local. Y un magistrado el domingo pasado se quejaba de que como los ciudadanos no fueron sensibles a lo que comenta el magistrado Mercado y la magistrada Rosario Jiménez. ¿Por qué no fuimos sensibles ante este atropello? Llamémosle de esta manera, ¿no? ¿Por qué?
porque todos queremos que en este país exista un verdadero Estado de Derecho. Y porque todos, de alguna manera, nos imaginamos que esta reforma, que se llama reforma judicial, realmente nos colocó a todos los ciudadanos ante la controversia de si estábamos a favor de que se eligieran los ministros, los magistrados y los jueces, cuando ese no debe ser el tema. El tema en relación a quiénes deben ser los jueces es como lo comentó el magistrado Mercado. Deben ser personas independientes, profesionales, preparadas, ¿sí? Personas que no estén vinculadas a los grupos de interés. Y cuando hablamos de grupos de interés, tanto los del interés político como los del interés económico, y ahora, más terrible, a los intereses de los grupos criminales, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que sean verdaderamente independientes? No estamos en contra de que se evalúe el desempeño de los jueces. No estamos en contra de que se evalúe cómo se maneja eficientemente el presupuesto en los poderes judiciales federales. Yo trabajé ahí, yo me di cuenta de situaciones de privilegio. Sí hay privilegio. Entonces, pero estamos ante dos discursos enfrentados que nos ocultan la verdad. Los que dicen que se cambia el sistema de justicia porque simplemente se van a elegir ministros, magistrados y jueces, y los otros que dicen que todo estaba como en miel sobre hojuelas, que todo era Alicia en el País de las Maravillas, cuando no es cierto. No es cierto. Sí requerimos una reforma integral al sistema de justicia. Sí se tienen que cambiar la manera como se impacta la justicia, tienen que cambiar los procedimientos, tiene que dársele mayor importancia a los poderes judiciales locales. Y yo creo que, bueno, ya se acabó el tiempo, pero con tarjeta amarilla, espero que no me saquen la roja, pero sí me gustaría, pues, que si ustedes tienen algún comentario en esos 3 minutos, yo con todo gusto podría platicar. Buenas tardes, magistrada Jiménez Moles, magistrado Mercado, magistrado Raúl. Muchas gracias. Ya la magistrada Jiménez Moles nos ha visitado ayer en San Luis Potosí, ahora el magistrado Mercado, la autónoma de San Luis Potosí. A pesar de que uno lo escucha una y otra vez, siempre se aprende de ustedes. Yo voy a tratar de no escuchar a la magistrada Jiménez Moles, pero bueno, varios tópicos que espero puedan servir a esta plática. Escuchaba hace 2 años que el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa daba resultados estadísticos del trabajo en ese tribunal. Se daba que cada juicio cuesta al erario 80,000 pesos. Y a veces litigamos los abogados asuntos de 8,000, 9,000, 10,000 pesos. Una reforma legal en ese sentido sería indispensable. Ya existe el juicio sumario, es hasta 1.300.000 pesos, que solamente lo resuelve un magistrado. Pero a pesar de ello, todavía hay juicios que son de una cuantía menor. Se me hace ridículo que los abogados estén litigando asuntos menores a lo que le cuesta al erario sostener un juicio. Ese es un tema. Otro, que por más que haya reformas laborales, reformas judiciales, los abogados debemos de cambiar la forma de ver. Por eso ahorita el autor, el señor Raúl, que el amparo es una vía de excepción. Los abogados lo manejan como una vía ordinaria. Si en la instancia estatal no me dan la razón, voy a ver si en el amparo me la concedo. Saturamos los tribunales, me refiero con derechos de materia laboral, del 9º distrito de San Luis Potosí, porque ya tenemos la creencia que resuelve con patrones en la etapa primigenia, ceder al paro. Ya es la misma historia siguiente. Tuve un caso de excepción allá en San Luis Potosí, que no se fue al amparo, y todos estamos alrededor comentando, les extraño mucho. Porque
que ya es una regla que ciertos despachos aproban. Ese es el segundo tópico que quería comentar. Y el tercero es que somos una sociedad muy litigiosa. No nos apegamos a los medios alternativos de solución de controversias. Todo lo queremos resolver en tribunales. ¿Sí? Y yo creo que ya nuestro país estaba más preparado para que se implementara una forma, creo que llegamos tarde, mucho más seria en los medios alternativos de solución de controversias que una reforma de naturaleza judicial. Si bien lo dice el autor, la última reforma de calado, de gran calado en materia judicial proviene del gobierno de Cedillo. Sí se tenía que hacer una reforma, pero no en el sentido que se hizo. Esos eran los tres temas que quería platicar. Muchas felicidades. Gracias. Se acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo su presencia, su paciencia, sobre todo que debemos compartir. Pues muchas gracias, perdón, ya nos están diciendo que se acabó. Porque viene otra presentación y aquí estamos, estamos como en la televisión, disculpen, por favor, sí, ya está, viene otra presentación. Gracias.